Bien, buenos días. Bienvenidos a la conferencia de prensa del Grupo Perú de Pueblos Indígenas, liderado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de Selva Peruana, IDESEP, la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales, ANECAP, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, la CONAP. En alianza, conjuntamente hemos visto la posibilidad de trabajar la propuesta de red jurisdiccional indígena en territorios HFLD bajo un acuerdo conjunto con el Ministerio del Ambiente, y ha sido una propuesta que se ha elaborado durante los últimos 2 años y que recoge mucho de la experiencia del trabajo de la red indígena como una propuesta que busca adecuar la propuesta de la red convencional a una visión desde los pueblos indígenas, buscando priorizar la agenda de trabajo de los pueblos indígenas, que va desde el tema de titulación, planes de vida, economía indígena, y también poder lograr una meta y una ambición climática real y verdadera, y que no se extiendan estos mercados que permiten la reventa y el negocio de carbono, ¿no? Entonces, tenemos en este panel al vicepresidente de IDESEP, el señor Miguel Guimaraes. También tenemos a Fermín Chimatani, presidente de ANECAP. Tenemos la presencia de Lucía Madrid del Standard Art y Berioska Quispe, de la directora de la Dirección General de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Entonces, vamos a dar la palabra en primer lugar al vicepresidente de IDESEP, al señor Miguel Guimaraes, para que nos comente un poco qué es lo que él considera necesario avanzar en esta propuesta de red jurisdiccional, tomando en consideración los retos que hay, sobre todo vinculados al financiamiento y a las oportunidades que hay para poder llevar la propuesta a las comunidades. Adelante, Miguel. Buenas tardes, Esteban. Muchas gracias. También saludar a los que están acompañando esta mesa. Es un trabajo articulado, es un esfuerzo grande y también un desafío también para nosotros, ¿no? Por eso creemos importante tener la hoja de ruta y plan de trabajo para la implementación conjunta entre las 3 organizaciones, ANECAP, IDESEP, CONAP, ¿no? Que venimos haciendo un esfuerzo grande porque finalmente el resultado que queremos es que todas las iniciativas que se pretenda realizar aterricen en los territorios donde hay los problemas que tenemos que seguir enfrentando, ¿no? El otro tema es también lograr una consulta desde el nivel comunitario, ¿no? O sea, que la participación de los pueblos indígenas, en este caso de las comunidades, tienen que ser real, ¿no? No podemos hacer trabajo desde los escritorios y finalmente cuando se aterriza y cuando se quiere implementar no recoge realmente la problemática o la agenda que queremos resolver. Por eso la importancia de seguir buscando mecanismos que tengan la participación real de las comunidades, ¿no? También es importante la articulación de financiamiento para actividades iniciales, ¿no? Es lo que para nosotros, lo que siempre estamos exigiendo es que se pueda tener un recurso mínimo para la implementación de estas estrategias, ¿no? Se trata también de un proceso para entender red más red jurisdiccional indígena, ¿no? Porque muchas veces se desconoce, ¿no?, la información, porque muchas veces es muy técnico y cuando uno pretende informar o llegar a las bases finalmente se desconoce. Por eso la importancia de utilizar términos más comunitarios, más comunes para que pueda ser entendible. También es importante tener un equipo técnico mínimo para este proceso, porque se trata de primero levantar la información y esta información tiene que convertirse en una agenda o un trabajo bien planificado, ¿no? También es importante que las organizaciones indígenas decidan qué se hará con el financiamiento en base a sus brechas y necesidades, ¿no? Entonces, hay una brecha importante, por ejemplo, de titulación, ¿no? Tenemos identificado más de 600 comunidades que aún falta cerrar la brecha de titulación, que es importante. Por eso
es importante también ir cerrando esta brecha, porque finalmente cuando no se cierra la brecha de titulación podemos tener datos como por ejemplo 36 líderes asesinados, ¿no?, que finalmente lo que buscan es tener un reconocimiento jurídico de sus territorios ancestrales. Por eso la importancia de ir cerrando las brechas que finalmente todavía están pendientes. También tener un plan de trabajo, plan de vida que permita ir recogiendo realmente las necesidades y la demanda de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Al presidente Fermín, si nos puede contar cómo ha sido el proceso y en qué consiste el Red Jurisdiccional Indígena. Sí, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor dirigirme a ustedes en esta oportunidad para hablar sobre los trabajos que venimos avanzando los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con mucha organización, con mucha articulación con diferentes entidades, con los gobiernos, también con los actores claves como AR, ¿no?, en estos procesos, en este concepto de red, ¿no?, y la organización que tenemos los pueblos indígenas como Grupo Perú, AIDC, CONAP y ANECAP, ¿no? Nosotros hace bastantes años, hace 15 años atrás, nosotros reflejamos lo que las comunidades históricamente vienen haciendo en cuanto a la defensa y a la protección y a la gestión de sus recursos dentro de sus bosques, dentro de sus territorios. Planteamos una estrategia climática indígena, que es la gestión holística de territorio para la vía plena o red indígena amazónico, como una estrategia grande, ¿no?, y en base a eso venimos implementando, ¿no?, con diferentes fondos climáticos, ¿no?, llevando iniciativas concretas a las comunidades y desarrollamos capacitaciones, información hacia las comunidades para este proceso de entendimiento en este contexto de red, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso nosotros diseñamos, ¿no?, esta estrategia ya de red con lineamientos de red indígena amazónico, ¿no?, ya sea con proyectos de estándar Berra y hemos escalado de desarrollar también red jurisdiccional indígena, porque en este proceso históricamente los pueblos indígenas se evidencia de que sus territorios, ¿no?, tienen alta cobertura forestal y baja tasa de deforestación, ¿no? Eso es la evidencia que refleja, ¿no?, de la gestión que han venido los pueblos indígenas, y ha sido una condición bastante fuerte ya como para elaborar estrategias de diseños, ¿no?, de juntar todos los territorios que cumplían, ¿no?, con 2.0, ¿no?, para vincular con la certificación de ARTRI. Y primer paso que hicimos es primero entender el proceso, ¿no?, capacitar las metodologías, ya los términos técnicos, ¿no?, y desarrollamos serie de capacitaciones, lo cual eso nos ha permitido diseñar o presentar esta nota conceptual que hemos ido también posicionando a través de diferentes espacios en incidencia. Por ejemplo, el primer lanzamiento hicimos en la Semana Climática de Nueva York, ya, y en donde se presenta la nota conceptual, y ahora estamos, ¿no?, ya aceptado, ¿no?, oficialmente a través del Ministerio del Ambiente, que nos dicen que sí es viable la nota conceptual, y ahora estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, es decir, de lo que ha llevado tiempo construir, entender la visión, el trabajo que vienen haciendo los pueblos indígenas, es una realidad. Ahora estamos en esta etapa, ¿no?, de seguir llamando a que los aliados se sumen para, con la aprobación de la nota conceptual,
de red jurisdiccional no termina ahí, sino hay que desarrollarlas, hay que profundizar en los territorios para que podamos, ¿no?, con esta herramienta también atender las demandas de las comunidades que protegen sus bosques, ¿no? Entonces, creo que ese tema ha sido importante y lo que buscamos es que aprovechar de estas herramientas en este contexto de red para que los pueblos indígenas puedan seguir conservando sus bosques y puedan fortalecer sus medios de vida, la vía plena. Y esto es en articulación con el Ministerio del Ambiente. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, ¿no? Y entonces creo que es importante tener esa confianza de ir discutiendo, abordando, ¿no?, para que el aporte de los pueblos indígenas pueda visibilizarse ya en los compromisos climáticos que tiene nuestro país, a los compromisos globales, ¿no? Entonces yo dejo hasta ahí. Gracias, Fermín. Para Lucía, ¿cuáles serían las oportunidades y siguientes pasos en este proceso? Adelante. Muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos y quisiera decirles que es un absoluto honor para nosotros en la Arquitectura para Transacciones de Red Más, ART, estar aquí el día de hoy junto con ANECAP, AIDESEP y el Ministerio del Ambiente del Perú y acompañarlos en este gran anuncio relacionado con su reciente aceptación y publicación de la nota conceptual de Red Jurisdiccional Indígena en el registro de ART. Con esto quiero, por supuesto, reconocer el liderazgo, el esfuerzo, la dedicación de las organizaciones indígenas del Perú. Sabemos que los pueblos indígenas son los guardianes de algunos de los bosques más biodiversos y más ricos en carbono del mundo. Y el trabajo de protección y mantenimiento de estos ecosistemas hecho por los pueblos indígenas es fundamental para el éxito de cualquier estrategia climática que nos planteemos como planeta. Entonces, esta colaboración que están llevando a cabo en Perú no solamente es un paso adelante para la protección de los bosques, sino también es un reconocimiento de los derechos indígenas y del papel crucial que desempeñan los conocimientos y la gobernanza indígena en la conservación de los ecosistemas. Y los esfuerzos y la visión de las organizaciones indígenas del Grupo Perú nos han traído hasta este importante hito que estamos acompañando a celebrar el día de hoy. También quiero, por supuesto, aprovechar para felicitar al Gobierno de Perú y al Ministerio del Ambiente por su excepcional liderazgo y visión al asociarse con los pueblos indígenas para presentar esta propuesta tan innovadora. La colaboración entre el MINAM y las organizaciones indígenas constituye un ejemplo mundial de lo que puede lograrse cuando los gobiernos trabajan de la mano, codo con las comunidades para hacer frente al cambio climático. Esta colaboración no es solo importante para el pueblo del Perú, sino para todo el mundo. La conservación de la Amazonía es fundamental para mantener la estabilidad climática mundial, como todos sabemos, así como la biodiversidad y servicios ecosistémicos que nos benefician a toda la humanidad. Este esfuerzo conjunto entre MINAM y los pueblos indígenas es un paso muy poderoso para asegurar la protección de este gran ecosistema. Al unir las fuerzas, los gobiernos nacionales y los pueblos indígenas, se demuestra que es posible proteger los bosques, respetar los derechos indígenas y generar beneficios duraderos y sostenibles para las comunidades y para toda la sociedad. Su compromiso con este esfuerzo conjunto dice mucho de las prioridades del gobierno peruano y posiciona a Perú como un líder mundial en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. Estamos entonces muy esperanzados en ART de ver cómo sigue caminando esta colaboración, ya que, como nos preguntaba Esteban, los pasos siguientes, después de presentar una nota conceptual en el proceso de ART, es desarrollar el documento de registro de la propuesta de red y
posteriormente también el documento de monitoreo y llevar estos dos documentos a verificación por un órgano independiente y una vez verificados los resultados, someterlo a la Junta Directiva de ART para su aprobación y posterior posible emisión de créditos de carbono. Decir que en ART estamos comprometidos con la creación de marcos de mercados sólidos y de alta integridad para la reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación forestal. Y nuestro objetivo es que con esto podamos catalizar un financiamiento sostenible a gran escala, que esté anclado en la integridad ambiental y en la integridad social. Y el evento de hoy es un claro reflejo de estos valores. Entonces, esta nota conceptual representa el comienzo de un nuevo viaje que refleja una profunda colaboración entre gobiernos, comunidades indígenas y mercados mundiales. Es un modelo que esperamos que se reproduzca en otras regiones, impulsando un impacto climático y un progreso social reales. A medida que avanzamos juntos, ART mantiene su compromiso de apoyar este proceso por el que están pasando ustedes, para que produzca los resultados que todos esperamos, que es una protección forestal sostenida, una gobernanza indígena empoderada y beneficios tangibles para todos los implicados. Mi más profunda gratitud a las organizaciones indígenas de Perú y al Ministerio del Ambiente por su colaboración y liderazgo. Creo que juntos aquí estamos demostrando al mundo que la acción climática puede y debe ser de la mano de la protección de los derechos, las tierras y los bosques indígenas. Muchas gracias. Espero continuar este viaje junto con ustedes. Gracias, Lucía. Y para Berioska, justamente, ya que Lucía comentó la articulación con el Estado, justamente Berioska, ¿qué es lo que nos espera, ¿no?, hacia adelante también en este proceso de articulación? Adelante. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos. Como decía Lucía, este es un viaje que comenzó hace mucho tiempo. El Estado peruano siempre ha reconocido el rol fundamental de los pueblos indígenas en la conservación y gestión de los bosques, lo cual se refleja en muchas políticas que desde el Ministerio del Ambiente hemos trabajado. Este viaje inició hace mucho tiempo, cuando empezamos a tener una directiva específica para el manejo de las reservas comunales hace más de 15 años. Y luego trabajamos junto con los pueblos indígenas la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, que para Perú es la estrategia red que pide la Convención. La publicamos en el 2016 y donde resaltamos todo el trabajo junto con los pueblos indígenas, y allí es que empezó la semillita de RIA como Red Indígena Amazónico, donde ya en la estrategia colocamos como una línea de implementación, ¿no?, avanzar en la implementación de la iniciativa RIA. Más adelante, en la Ley Marco sobre Cambio Climático y el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, el cual hemos construido, sobre todo el reglamento, a través de un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas originarios del Perú. Ya reconocemos, primero, que la tenencia de la tierra es una condición habilitante para lograr la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y segundo, reconocemos el rol de la implementación de RIA y de RIAC, que también es la visión de los andino-costeros en red, en la acción climática nacional. Más adelante, pese a que estuvimos en pandemia, también tuvimos consultas con los pueblos indígenas para diseñar un lineamiento que identifica y clasifica las acciones red. Y allí reconocemos la implementación de RIA como una de las acciones red. RIA, Red Indígena Amazónico. Y así siempre hemos tenido esta colaboración activa con los pueblos indígenas, porque el Perú y sobre todo el Ministerio del Ambiente se encuentra comprometido con trabajar de manera conjunta con los pueblos indígenas y las comunidades locales e indígenas
para desarrollar políticas inclusivas que respetan sus derechos, fortaleciendo la gestión sostenible de los bosques y el bienestar de las comunidades, porque las comunidades viven en el bosque y dependen del bosque, y entonces para nosotros como ministerio es importante seguir proveyendo medios de vida sostenibles para las comunidades. En este sentido, AIDESEF, CONAF y ANECAF han formado una alianza que les ha permitido presentar esta iniciativa en territorios que están históricamente conservados. Hay que reconocer que los pueblos indígenas tienen y han tenido un rol importante en mantener los bosques en pie, mantenerlos conservados, porque su vida depende de que esos bosques sigan conservados, y esa es la lógica que tiene la HFLD, ¿no? Son bosques que están altamente conservados y tienen muy baja deforestación. Por eso, hace menos de 2 semanas, 3 semanas, en Cali, bueno, primero en Nueva York lanzamos la iniciativa, en Cali firmamos el convenio con los pueblos indígenas para seguir reconociendo y valorando y que nos dé como las condiciones habilitantes para seguir el trabajo hacia adelante. Y posteriormente, el 7 de noviembre, hace menos de una semana, no hace poco menos de una semana, se ha publicado y ha sido subida la nota de concepto en ART, ya nos han aceptado la nota de concepto. ¿Y qué toca hacia adelante? Como nos preguntaban. Como mencionaba Lucía, hay que trabajar el documento de registro. Contamos ya con el convenio y también el compromiso de seguir trabajando juntos el documento de registro, y además para poder comentarles que otra condición habilitante para que funcione esto era el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que ayer, 12 de noviembre, ya ha sido publicado con un decreto supremo en el Perú. Ya se ha publicado el decreto supremo que aprueba las disposiciones para el funcionamiento del Registro Nacional de Medidas de Mitigación. A través de este registro, ya teniendo el registro de ART, vamos a tener que hacer unas copias espejo, unos arreglos de interoperabilidad, y a la par de seguir trabajando en ya formalizar el documento de registro y monitoreo, de manera que ya podamos entregar los resultados y lograr nuestra visión aspiracional que empezó hace 10 o 15 años. Empezamos hablando de que necesitamos tener un medio para que los pueblos indígenas reciban los beneficios directos, y esto es lo que estamos buscando desde el gobierno peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, Berioska. Eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias. ¿Una foto?